titulares. Aún no se decide el futuro del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Vía libre para operaciones marítimas entre Ecuador y Estados Unidos. Un policía fue asesinado a disparos en Buena Fe, provincia de Los Ríos. En la cárcel de Turi, en Cuenca, hay túneles. ¿Quiénes los construyeron? Intervención en el tercer puente de la conocida vía Manta Coliza. Alerta por incremento de incendios forestales y altas temperaturas en Colombia. Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey. Saludos cordiales, estimados televidentes de Oromar TV. Con 5 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria de Daniel Noboa, que plantea un incremento al impuesto al valor agregado IVA. En otro tema, este jueves 25 de enero iniciará el juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por supuesto incumplimiento de funciones. Buenas noches, aquí el desarrollo de la información. La Corte Constitucional da luz verde a los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar el conflicto armado interno. Además, las alianzas para combatir actividades marítimas transnacionales ilícitas y el relativo al estatuto de las fuerzas no requieren la aprobación de la Asamblea. La Corte Constitucional dio luz verde a los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos. Con este dictamen, el gobierno podrá ratificar 2 tratados internacionales con el país norteamericano en la cooperación en seguridad y defensa. Estos documentos serán devueltos a la presidencia para que continúe con los trámites correspondientes. El organismo constitucional indicó que, por ejemplo, el acuerdo relacionado a las actividades marítimas no establece una alianza militar y solo tiene como objetivo la cooperación para enfrentar las actividades marítimas ilícitas relacionadas al tráfico de drogas, inmigrantes, proliferación por armas, de destrucción masiva y pesca ilegal. Y con ello ratifica que se mantiene la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Son acuerdos de interdicción para hechos blancos delictivos en aire y en mar. Y esos son los que han pasado por la Corte. ¿Cómo se los va a implementar? Primero sí se los ha hablado. Se los habló dentro de la reunión que ustedes vieron las imágenes. Se les informó, porque ya teníamos conocimiento, que iban a, cuál era el resultado de la Corte. Fue una buena noticia, se congratularon. Y justamente esta semana están la comitiva de 15 personas reuniéndose con cada una de las instituciones y los ministerios que tienen que ver con temas de seguridad en el Ecuador, que tienen que ver con temas de justicia, asamblea, fiscalía, para poder empezar a implementar los acuerdos. Además, la Corte Constitucional señaló que el acuerdo regula procedimientos que están relacionados con el ejercicio de derechos constitucionales que pueden aplicarse más allá del mar territorial. Señalar también que con el acuerdo, según el texto, el trabajo del personal militar norteamericano tendrá una presencia temporal en el país y su labor estará enfocada en entrenamiento y ejercicios militares, acciones humanitarias y cooperación en seguridad. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló que encontraron a la UAFE con pocas capacidades técnicas y tecnológicas. El funcionario aseguró que el gobierno del presidente Daniel Noboa la va a reestructurar. Porque la UAFE con pocas capacidades técnicas, con poca tecnología, solamente con oficina en Quito. Entonces, la UAFE va a ser una entidad fuerte y es fundamental en estos momentos para identificar, para investigar y para desmantelar las operaciones de lavado de activos y de crimen organizado. Fausto Guerrero, gerente del Hospital Carlos Andrade Marín, renunció por motivos de seguridad. Su decisión la informó en un memorando enviado a Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, el pasado 20 de enero de 2024.
Tras 9 días en el cargo, Fausto Guerrero renunció a la gerencia del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en Quito. Su decisión le informó en un memorando enviado a Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, el pasado 20 de enero. En el documento expuso que en sus pocos días de gestión se encontró con un hospital que necesita una intervención global. Sostuvo que los cambios no solo dependen del gerente, sino de un cambio total del sistema. Guerrero aseguró que el HCAM requiere de un equipo técnico ético que ame a la institución y esté plenamente comprometido, aunque agradeció la confianza puesta en él para desarrollar el cargo. Pero no solo eso, la parte más alarmante de su renuncia hace referencia a, entre comillas, eventos extraños que pusieron en riesgo su vida y su seguridad. Aunque prefirió no dar detalles de lo ocurrido, trascendió que recibió amenazas. Esta no sería la primera vez que la autoridad de un hospital público es amenazado. De su parte, la asambleísta Lucía Jaramillo se refirió al tema en su cuenta X y sostuvo que es hora de erradicar la corrupción por completo. En su publicación calificó como de alarmante que el gerente haya tenido que renunciar por su seguridad y denunció que quienes buscan el cambio sean intimidados. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y Bolívar Tello, director del ECU 911, reveló un rastreo ilegal del celular de Fernando Villavicencio. El pronunciamiento lo realizó este miércoles ante la comisión ocasional que investiga el asesinato del ex candidato presidencial. Bolívar Tello, director del ECU 911, reveló un posible mal uso del rastreador de geolocalización por parte de 529 usuarios activos. Esta aplicación se llama Mobile Locator. En su comparecencia ante la comisión ocasional este miércoles, afirmó que sin orden judicial se hacían seguimiento de algunos teléfonos, entre ellos del candidato a la presidencia de la República. Desde el 2023 ya han ingresado pedidos de Fiscalía para que le indiquemos cuáles son los usuarios que han rastreado determinados números, que seguro estoy, dentro de esos números debe estar el número telefónico que pertenecía al celular de Fernando Villavicencio. El titular del 911 aclaró que esa herramienta creada por personal de esta entidad es requerida solo por orden judicial. Los funcionarios que laboran en el ECU son responsables del manejo de dicha aplicación. Cada funcionario, sea de Policía Nacional o sea del ECU 911, se loguea. ¿Qué quiero decir con esto que se loguea? Ingresa su usuario e ingresa su contraseña, es decir, tiene un usuario y una contraseña intransferible. Dijo que para que el personal rastree una llamada debe existir antes un pedido de investigación para proceder a realizar este procedimiento. Los 529 usuarios activos son miembros de la Policía Nacional, los mismos que para acceder a la aplicación deben colocar previamente su respectiva clave. Que la Fiscalía, ya con las investigaciones que tiene que determinar qué funcionario es el que hizo mal uso de Mobile Locator y qué institución hizo mal uso. Adrián Castro, miembro de este ente legislativo, dijo estar asustado, escandalizado y asombrado por lo dicho por el titular del 911. Luego me quedo asombrado porque dice que hay 529 usuarios activos en el sistema. Yo creo que acabada la sesión tenemos que hacer como comisión un pedido de información más amplio para que por escrito se nos indique ¿quiénes son los 529 usuarios activos? Al término de su intervención, el director del ECU 911 afirmó que ha recibido amenazas en su contra. El ministro de Defensa de Colombia, junto a altos mandos de la Fuerza Militar Colombiana y la policía, visitaron el puesto de control migratorio que se abrirá para regularizar el ingreso a Ecuador. En la provincia de Esmeraldas y el municipio de Nariño se ubicará el puesto fronterizo de Mataje. La apertura de este puesto formó parte de la agenda en el encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa en noviembre de 2023, a la espera de la instalación de centros nacionales de atención en fronteras del lado de Ecuador para poder abrirlo oficialmente. Estábamos mirando entonces las instalaciones que están adecuadas ya desde hace más de un año y que esperamos que finalmente, con el acuerdo que el director de Migración Colombia ya ha tenido con las autoridades ecuatorianas, poder abrir muy pronto este puesto de control migratorio para
la población de los dos países. La comitiva se desplazó desde Tumbaco, en el puerto de Nariño, que es la sede del Ejecutivo colombiano durante toda esta semana, hasta el puesto de control, donde se revisó las instalaciones que se están adecuando desde hace más de un año. El hecho de tener la regularización del ingreso al país también es importante en términos de seguridad. No solo funcionará migración, también estará una oficina de la DIAN, del INVIMA, de antinarcóticos, de DIRAN, de la Policía Nacional. Sin mataje, el viaje tardaría 7 horas para cruzar la frontera, detalló Velázquez, ya que Rumichaca, el puesto fronterizo más cercano a Tumbaco, la ciudad portuaria más próxima a Ecuador, está a más de 160 kilómetros. Grupo importante de entidades gubernamentales que van a generar, yo creo que en términos de seguridad, un aporte importante, pero también en esto de favorecer el tránsito entre Ecuador y Colombia. Inclusive podría pensarse de un desarrollo de la región que ahora, como pudimos observar, apenas sí un puesto de comestibles a cada lado de la frontera. Pero esperamos que con esto pueda haber un desarrollo importante. El gobierno colombiano movilizó en los últimos días efectivos hasta las zonas fronterizas con Ecuador, debido a la situación de seguridad que vive el Ecuador, que estalló después de los operativos en una cárcel de Ecuador en busca de José Adolfo Macías alias Fito, que se trata del líder de los choneros, además de una de las bandas criminales más peligrosas del país, y quien según las autoridades podrían haber huido a Colombia. En el marco de la propuesta de elevar el IVA en la Asamblea Nacional se hablaba de opciones para evitarlo, algunas de ellas incluso inconstitucionales. El proyecto de ley que plantea el incremento del impuesto al IVA del 12 al 15% lleva casi 2 semanas en la Comisión del Régimen Económico y todavía no ha podido pasar a primer debate. Desde el principio, la propuesta no fue bien vista por las bancadas legislativas. El correísmo, el Partido Social Cristiano, Construye y los independientes han puesto sus condiciones para apoyar parcialmente la ley o incluso plantean otros impuestos para financiar la guerra. Recalcar que el informe elaborado para el primer debate ha demorado en convencer a todos los miembros de la Comisión Legislativa. Esto a pesar de haber sido modificado respecto a la propuesta inicial. El primer debate debe partir del análisis de un proyecto que está en un informe sobre el texto a discutir. Entonces, lo decíamos, puede ser que exista un informe de mayoría y sobre ese informe de mayoría se conozca y se discuta en el Pleno, pero si no hay un informe de mayoría, existe la posibilidad de que en el debate del Pleno se conozca el contenido de ese primer informe y los otros informes o el otro informe que presentemos nosotros para que sea discutido por los 137 legisladores. En el documento se establece que el impuesto al valor agregado aumente de forma temporal hasta el 2026 y que luego se mantenga en el 13%. Escuchando los planteamientos de otras bancadas, también se crearía un impuesto a las utilidades de los bancos, para quienes reporten una ganancia neta anual superior a $10 millones durante el 2022 o 2023. Una imposición allí de contribución del 3.5%. Esto nos permitiría poder recabar $520 millones en el año 2024 y 520 millones en el año 2025. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. A propósito de esto, como lo mencionamos en un inicio, hace poco la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria de Daniel Noboa que plantea el incremento del impuesto al valor agregado IVA al 15%. Seguimos con más noticias y es que el presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2024. En el encuentro, Ecuador estrenó su nueva marca País. Por primera vez, Ecuador participa en calidad de país socio en la Feria Internacional de Turismo FITUR, la cita anual más importante de la industria turística a nivel mundial. En este contexto, el presidente Daniel Noboa expuso al público europeo las bondades turísticas que ofrece la nación, además de resaltar que el escenario actual del país responde a acciones contundentes para convertir al Ecuador en un destino seguro. El turismo es progreso. El turismo le da la opción a muchos de estos jóvenes, que hoy en día son la mayoría del país, a tener una actividad, a tener un emprendimiento, a tener oportunidades de salir adelante y al mismo tiempo demostrarle al mundo
y darle a conocer al mundo su amado país. El resultado final va a ser no solo la paz, sino el empleo de estos jóvenes. Va a ser el desarrollo turístico, va a ser el desarrollo industrial, el desarrollo social. Un pueblo que tiene la esperanza, migrantes que tienen la esperanza de que su país está cambiando y que su país va a estar mejor. Niels Olsen, ministro de Turismo, señaló que el encuentro representa una gran oportunidad para el país. Son más de 50 emprendedores y empresarios que nos están acompañando en Fitur. Esta es una gran ventana y la mejor oportunidad que tiene nuestro país para poder promocionar lo que el Ecuador verdaderamente es. En esta línea, la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica destacó que desde su cartera de Estado se prevé atraer importantes inversiones y promocionar el portafolio de las áreas protegidas. Hoy el Ministerio del Ambiente está aquí en Fitur para promocionar nuestro portafolio de inversiones de las áreas protegidas del Ecuador. Contamos con 78 áreas protegidas, sin embargo estamos priorizando 11, como Yasuní, Cajas, Machalilla, Galápagos. Vamos a fomentar la infraestructura, vamos a traer inversiones de aproximadamente 90 millones de dólares. Mientras que desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se asegura se está trabajando de forma coordinada. Nosotros damos la apertura y la bienvenida para un entorno de negocios propicio para las inversiones en Ecuador. Trabajamos de manera coordinada con otras carteras de Estado para que todas las inversiones puedan asentarse. En el encuentro, Ecuador estrenó su nueva marca país. La misma fue seleccionada de 3 propuestas que se dieron a conocer el 19 de octubre de 2023 y que se sometieron a votación del público. María José Pino Margote, Noticias Oromar. En otro tema, según la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, México aún no decide el futuro del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Es decir, no se ha tomado una decisión de otorgar o no el asilo y por ahora se encuentra en calidad de huésped. Glass está en la embajada en México, en Quito, desde diciembre de 2023, luego de una orden de la Fiscalía con fines de investigación en el caso Reconstrucción de Manabí. La funcionaria de Estado agregó que Glass sigue en el país, en Ecuador, en la sede diplomática mexicana y donde se mantiene un resguardo y control policial en los exteriores. El pasado 5 de enero de 2024, la justicia ordenó prisión preventiva para el ex vicepresidente por una investigación en su contra por presunto peculado. Y mucha atención porque el gobierno nacional oficializó su pedido de estatus de protección temporal para los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos. Así lo confirmó la mañana de este miércoles 24 de enero la canciller Gabriela Sommerfeld. La medida beneficiaría a los residentes que se encuentran de manera irregular en suelo estadounidense. Sommerfeld aclaró que la medida solicitada no es para todo el mundo. Deben demostrar que son ecuatorianos, que no tienen regularizado su estatus y en algunos casos se piden antecedentes penales. En horas de la madrugada se llevaron a cabo varios operativos en el sector de la Nueva Prosperina en Guayaquil. La policía logró la captura de alias El Pingüino, un peligroso sujeto. Fueron 32 allanamientos en total a lo largo y ancho del distrito Nueva Prosperina. Ciudad Victoria y otros barrios fueron intervenidos con un gran contingente de uniformados. El resultado fue la desarticulación de los fatales y los águilas, que operaban como brazos armados de los choneros en el norte de Guayaquil. Como es el delito de asesinato, de microtráfico, de extorsiones, de tenencia ilegal de armas y de explosivos. Y es así que ante un despliegue que se realizó en toda la madrugada de los 3 ejes de la Policía Nacional, tanto el eje preventivo, investigativo y de inteligencia, hoy tenemos resultados importantes. El primer resultado importante es lograr detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo del AMPA como alias El Pingüino. El Pingüino no cayó solo, cayó con el ñaño, Brian Robert Zambrano Oviedo, a quien también le decían Pingüino. O sea, no es un pingüino, son 2 pingüinos los que lejos del Polo Norte irán a parar a una candente celda para pagar por todas las atrocidades cometidas en Ciudad Victoria
y sus alrededores. Son las personas que generaban extorsiones y vacunas en el sector. Cabe señalar que dentro del poder de esta banda delictiva se encontró armas de largo alcance, como es con un fusil de última generación de uso bélico calibre 223, una pistola Glock 9 milímetros que van a ser periciadas para que ese cotejamiento nos diga en qué asesinatos, en qué homicidios fueron utilizados estas armas. También tenemos una gran cantidad de municiones, son alrededor de 146 municiones, tanto de armas largas como armas cortas. Tenemos 5 motocicletas de dudosa procedencia, muchas de ellas están reportadas como robadas. Tenemos varias sustancias sujetas a fiscalización y un animal exótico. El animal exótico era nada más y nada menos que un loro, un pajarraco con el que los pingüinos sacaban pica y se sentían amos y señores en su sector, porque en medio de una comunidad tan pobre, cualquiera no podría darse el lujo de tener un loro de mascota. Con la captura de alias El Pingüino se espera la desarticulación definitiva de las organizaciones criminales en Nueva Prosperina y así reducir el índice de violencia a 0. Cristian Arias, Noticias Oromar. Momento de la primera pausa comercial. Amigos, recuerden seguirnos en vivo desde www.oromartv.com, donde pueden reprisar este y otros informativos. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Corte Constitucional negó el pedido de recusación en contra de 2 juezas del tribunal que evalúa la demanda de Paola Roldán para que la eutanasia sea despenalizada en Ecuador. Ahora el proceso puede seguir adelante. La demanda de Paola Roldán para que se despenalice la eutanasia en Ecuador y el Estado le garantice una muerte digna podrá continuar el proceso de evaluación en la Corte Constitucional. Esto una vez que el organismo negó el pedido de recusación interpuesto por 2 representantes de una organización identificada como Provida en contra de 2 de las juezas del tribunal que debe evaluar la demanda de Paola Roldán, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica. La impugnación fue presentada el 11 de enero y se basa en una supuesta cercanía de las juezas constitucionales Carla Andrade y Daniela Salazar con el abogado Farid Simon, quien patrocina a Paola Roldán. La Corte desestimó las fotografías que fueron presentadas como pruebas, ya que en las imágenes aparecían otras personas, pues habían sido tomadas durante una reunión en una universidad. En sus redes sociales, Paola Roldán cuestionó que se hagan llamar Provida y señaló que es necesario más compasión, más empatía y más capacidad de soltar nuestras ideas para amar al prójimo. El caso tomó relevancia desde agosto de 2023, cuando Paola Roldán presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano, que condena a la persona que mate a otra con penas de 10 a 13 años de cárcel. Y ahora, una vez negada la recusación, el proceso debe seguir para la elaboración de la sentencia y posterior votación del Pleno de la Corte Constitucional sobre la despenalización o no de la eutanasia en Ecuador. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de desempleo en 2023 cerró en 3,4%, mientras que la tasa de empleo adecuado cerró en diciembre de 2023 en 35,9%. En diciembre de 2023, más personas en Ecuador engrosaron las cifras de desempleo, que cerró con una tasa de 3,4%, por encima que en igual mes de 2022, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El desempleo subió tanto en el área urbana como en el área rural, de acuerdo con la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo de diciembre de 2023. El subempleo, en cambio, subió ubicándose en 21,2% en diciembre, es decir, 1,8 puntos porcentuales más que en diciembre de 2022, cuando estaba en 19,4%. Las personas en el subempleo perciben menos de un salario básico al mes o trabajan menos de 40 horas a la semana. La tasa de empleo adecuado cerró en diciembre de 2023 en 35,9%. Para el mismo mes de 2022 se ubicó en 36%. Los trabajadores con empleo adecuado ganan al menos un salario básico y laboran 40 horas a la semana,
pero no necesariamente están en el sector formal de la economía. El empleo informal continúa al alza en Ecuador. En el último mes del año que terminó, cerró con una tasa del 55,7%, un incremento de 2,3 puntos porcentuales frente a diciembre de 2022. María José Pino Argote, Noticias Oromar. También les contamos que continúa el proceso para el ingreso a las instituciones públicas de educación superior. Desde este 24 hasta el 28 de enero, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tendrá habilitadas las inscripciones para los institutos tecnológicos y conservatorios. Según información de la CENESID, en el país existen 55 institutos y conservatorios públicos que ofrecen 420 carreras. Para este proceso de inscripción, la persona interesada previamente tuvo que haber realizado el registro nacional. Este miércoles 24 de enero iniciaron los trabajos para reponer el asfalto en medio kilómetro del carril paralelo al puente 3 de la conocida vía Manta-Coliza en dirección Manta-Montecristi a la altura del ingreso hacia Cielito Lindo. Además, Emilio Macías, coordinador de infraestructura de la municipalidad, se refirió al cuarto puente. Escuchemos. En efecto, hoy día estamos abriendo el carril superior del puente, es un trabajo provisional hasta colocar el asfalto en la parte baja. Una vez que colocamos el asfalto en la parte baja, se vuelve a cerrar porque faltan ciertas obras todavía dentro del puente, como la iluminación y como la señalética horizontal y vertical. Es un trabajo que va a durar ciertas horas exclusivamente para realizar trabajos en la parte inferior. El otro carril, que está a mi mano derecha del lado de acá, que en sentido Montecristi-Manta, va a tener un poquito más de trabajo y si vamos a tener que abrir todo el puente, invertido hay que hacer unas cunetas, hay que todavía sacar un cerco que está en ese sector para poder de esta forma colocar el asfalto en ese lado. Pero el lado que estamos ahorita habilitando, que es en el sentido Manta-Montecristi, hoy día se puede habilitar, va a quedar todo asfaltado ya toda parte inferior y luego de esto abriremos nuevamente la circulación sobre el puente. Sobre el puente que está en San Juan, que también es un poco más grande que este y que se necesita una inversión más fuerte, ¿no? En efecto, ya tuvimos una reunión con el señor ministro, la alcaldesa en días pasados visitó en Quito al ministerio, conversamos acerca del puente, tiene toda la predisposición de parte del nuevo gobierno de poder hacer esta obra tan necesaria para la ciudad para acabar con este puente que hoy en día es un elefante blanco. Recordemos que de los 4 puentes que estaban comenzados es lo único que nos faltaría. Existe la predisposición total de parte del ministerio, de parte del señor presidente de terminar este puente y en los próximos días esperemos tener novedades. Un equipo de la Municipalidad de Portoviejo, en Manabí, realizó la mañana de este miércoles 24 de enero una inspección de obra vial en la denominada BT1, que comprende la unión de las avenidas Manabí y Reales Tamarindos, asimismo que atraviesa de forma transversal el ex aeropuerto Reales Tamarindos. La verificación de los trabajos se continuará ejecutando hasta el 12 de marzo, que está previsto se entregue la obra, día que coincide con la fundación de Portoviejo. Además, el gerente de Portovivienda detalló que los avances alcanzan un 69%, lo que comprende aceras y el adoquinado. Hay que reconocer que esta obra nosotros la recibimos suspendida, sin embargo hicimos todos los actos administrativos y todas las cuestiones que había que hacer con el contratista y de manera desde la empresa para poderla reiniciar. Y ustedes pueden ver que ha tenido un buen avance desde que se ha generado esta gerencia. Esta vía tiene 280 metros de longitud, tiene aceras de 6 metros, tiene 12,50 en lo que es la vía. Todos los cables son soterrados, los postes ornamentales. Tenemos la arbolización y lo que es el área verde, cerca de 67 árboles van a existir aquí en la vía. Y mientras tanto, ciudadanos continúan solicitando el mantenimiento para las diferentes unidades de policía comunitaria que existen en la ciudad de Santo Domingo. La oferta de repotenciar estos establecimientos fue hecha por autoridades en 2022. Desde el mes de octubre del 2022, aparentemente los procesos de repotenciación para las unidades de policía comunitaria por parte de las autoridades del cantón iban a iniciar. Esto con el fin de dar mantenimiento a estos establecimientos que con el pasar de los años se han deteriorado. Sin embargo, para este 2024 varios son aún los UPC que continúan en mal estado, generando preocupación en los santodomingueños, quienes indican que esto ha ocasionado que varios sectores de la ciudad continúen siendo peligrosos. No funciona, o sea, a veces pasan cerrados, ya destruidos.
Julio Calero, concejal de Santo Domingo, por su parte, manifestó que las autoridades cantonales no tendrían competencia en repotenciar estos establecimientos y en temas de seguridad, siendo esta una responsabilidad netamente del gobierno nacional. Aún así, durante la última sesión de Consejo Municipal de este martes 23 de enero, se expusieron varios recursos entregados por parte de la municipalidad para reforzar la seguridad en el cantón. Entrar en la competencia de seguridad es bien complicado porque los gobiernos autónomos descentralizados no tenemos la competencia exclusiva de trabajar. Puede ser concurrente y por esa concurrencia es que estamos apoyando. El municipio ha entregado 25 camionetas, doble cabinas, 15 a través de la Dirección de Seguridad y 10 por parte del municipio. Esos son 25 carros a disposición de la Policía Nacional. El retraso presupuestario ha ocasionado que temas de seguridad se prioricen y varias obras se pongan en pausa para poder obtener recursos, indicó Calero. Sin embargo, santodomingueños indicaron que sea o no sea competencia de las autoridades cantonales repotenciar las UPC, estas deberían cumplir las promesas que hacen y en caso de no tener responsabilidad en estos temas, no hacer ofertas que saben que no cumplirán. Están en malas condiciones. Si no está, se les ven malas condiciones, o sea, que usted sabe que donde no hay vida, no hay condiciones, no hay mayor, o sea, están destruidas las paredes, los techos y todo eso. La última oferta por parte del alcalde del cantón en referencia a las unidades de policía comunitaria fue repotenciar el establecimiento ubicado en la avenida Clemencia de Mora, esto aparentemente en los próximos meses, propuesta que según santodomingueños es cuestionable, pues casi 2 años han pasado y la propuesta inicial para dar mantenimiento a las diferentes UPC no se ha cumplido. El Ministerio de Producción dispuso la prohibición del procesamiento y comercialización de cangrejos rojo y azul durante el mes de febrero. Según indicó esta cartera de Estado, la disposición que fue emitida este martes 23 de enero tiene el objetivo de proteger dicha especie. Quienes incumplan con lo determinado enfrentarán procesos penales. Por su parte, las empresas que hayan procesado el cangrejo antes del periodo de veda pueden solicitar su comercialización a la Dirección de Control Pesquero. Revisamos otros temas y es que la existencia de túneles en la cárcel de Turi en Cuenca ha generado preocupación. Sin embargo, estos fueron levantados en 2014 como parte del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad. Mucho se ha especulado a raíz del hallazgo de túneles en el Centro de Privación de Libertad de Turi en la ciudad de Cuenca, que según información oficial no fueron construidos por los presos. Son ductos bastante grandes que permiten la circulación de la tubería de aguas hervidas, de agua lluvia, el sistema de cableado eléctrico y algunos botones de mando y control sobre algunos sistemas eléctricos del centro de privación, de toda la infraestructura. Entonces, no es de admirarse porque no han sido túneles y no se visualizan túneles que hayan sido construidos o fabricados artesanalmente por los PPL con intenciones de evadir o escapar del centro de privación. Están allí desde el año 2014, cuando fue construida la cárcel que se supone es de máxima seguridad, sobre un terreno de 13,7 hectáreas. Por los grafitis es evidente que los reos tenían acceso a estos ductos, pero al punto de presumir que servían como salida para los reos, el coronel de las Fuerzas Armadas asegura que no. Se ha podido evidenciar que en los accesos a estos ductos y en el tope final tiene puertas blindadas, totalmente reforzadas, que no hay síntomas de que hayan sido violentadas. Sin embargo, se puede asegurar que es el lugar perfecto para esconder sustancias sujetas a fiscalización, celulares y armas. Sino, ¿cómo se explica que internos aparezcan fuertemente armados en los altos del centro penitenciario cuando el control es de ellos? Usted debe conocer que parte de la infraestructura robusta del centro de privación es confeccionada con ladrillos y con bloque. Y usted conoce que los bloques tienen por dentro un espacio vacío justamente para alivianar las construcciones. Entonces, cada bloque en las paredes
constituiría un escondite. Mientras dure el estado de excepción, las fuerzas del orden, conjuntamente con Policía Nacional, permanecerán en el sitio y continuarán las intervenciones. Si el Ejecutivo mediante decreto considera su permanencia por más tiempo, vía telemática se asegura estar al servicio del pueblo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un nuevo registro en el pabellón de mujeres del Centro de Privación de Libertad Napo 1. Dicha intervención dejó como resultado el decomiso de computadoras, teléfonos, armas cortopunzantes, parlantes, sustancias sujetas a fiscalización, un cuaderno con información de presuntas extorsiones a PPLs, entre otros elementos. Todo este material fue puesto en cadena de custodia por parte de los uniformados. Con esto nos separamos nuevamente por unos segundos, pero no cambie de canal, que ya volvemos con más información de su interés. (21:42). Un policía en servicio activo fue asesinado en su domicilio ubicado en el sector Santa Rosa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. La víctima fue identificada como Jefferson Germán Castillo Ledesma. El sicariato ocurrió pasadas las 15 horas de este miércoles 24 de enero de 2024. Castillo laboraba en Machala y estaba en sus días libres. Según información preliminar, sujetos armados ingresaron hasta la vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones a la altura de la cabeza, por lo que su muerte fue de manera instantánea. Y en el sector Jibino Verde del cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, se registró este miércoles un hecho al estilo sicariato. Producto del ataque, perdió la vida un hombre conocido como Palito, quien se movilizaba en una camioneta cuando fue interceptado y atacado a tiros. A la escena del crimen llegaron miembros de la Policía Nacional con el fin de recopilar información sobre lo ocurrido. Según un informe del Instituto para la Economía y la Paz, Ecuador afronta pérdidas económicas graves a causa de la violencia. Revisemos. Ecuador experimentó el mayor deterioro en la puntuación mundial del Índice de Paz Global 2023 y cayó 24 puestos hasta el número 97 en la clasificación anual del ranking, lo que supone un aumento del costo económico de la violencia para el país. El informe del Instituto para la Economía y la Paz se publicó a inicios de 2024 y se refiere al estado de la paz en 163 países, de acuerdo a indicadores de 2022, como tasas de homicidio, encarcelamiento o intensidad de los conflictos internos. El costo de la violencia en Ecuador asciende a 12.229 millones anuales, lo que supone un impacto de $1.127 por persona y el 6% del Producto Interno Bruto. El instituto utiliza datos de Terrorism Tracker, una base de datos que registra incidentes y planes terroristas reportados en fuentes abiertas. Examina aspectos de militarización, incluidos los gastos militares, el conteo del personal del servicio armado y la facilidad de acceso a armas pequeñas por país. Por ejemplo, a Ecuador le costará este año $1 millón solo la movilización de la fuerza pública para combatir al terrorismo. El gremio ha tenido que recurrir a soluciones innovadoras para proteger los negocios y garantizar la continuidad de las operaciones. Algunos instauraron sistemas de vigilancia avanzados, aplicaciones de seguridad y guardianía. Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, sostuvo que la ocupación hotelera del país está entre el 5% y el 10%, cifras que se comparan con los tiempos de pandemia. Muñetón asegura que toda la cadena de valor de la industria turística genera 5.000 millones al año. Significa que una media de 416 millones mensuales está en riesgo de perderse si no se toman medidas y se recupera la confianza de la población. Precisamente el comercio en el sector de la Bahía en Guayaquil está deprimido. La inseguridad repercute en la afluencia de compradores y en las ventas. Si no son los ladrones, son los vacunadores. Y si todo eso ya bajó, ahora es el miedo que tiene el común ciudadano a salir a la calle. Los pasillos de la bahía lucen sin gente en horarios que habitualmente estaban copados. Está difícil, en los últimos días se ha puesto difícil la venta, no hay venta.
pero lo que sí hay, los señores metropolitanos que ven, se llevan la mercadería. Te digo la verdad que afecta mucho porque a veces vemos personas que sobrevivimos de esto y a veces andamos informalmente, pero a veces los metropolitanos suelen molestarse. Está súper bajo todo, en lo que son ventas, la gente no quiere salir, tiene miedo a que suceda algo, entonces prefieren quedarse en su casa. Y en la mañana casi no hay nada, en la tarde es que hay un poco más de movimiento y así estamos. Vamos a ver cuándo cambia todo esto. A pesar de todo, los comerciantes se mantienen como la popular frase, al pie del cañón, abriendo sus locales, tratando de vender, aunque sea para sacarlo del día. La quejadera siempre la va a haber de los comerciantes. Debemos darnos cuenta que todavía no hay fin de mes, pero antes del fin de mes comienza de nuevo hay que esperar con despacio. Yo soy comerciante, yo salgo con fe. Esperar San Valentín y de ahí el Día de la Madre. Ya vienen los días Pepa, como se dice, y se vende. Lo que hace falta es más positivismo de cada quien. El Ecuador tiene que ser positivo para salir adelante. Cada cual genera sus propios recursos. Esperan que las medidas de seguridad sean revisadas y que se busque la forma de dinamizar la economía, al momento deprimida en el comercio popular. Cristian Arias, Noticias Oromar. La zona rosa de Guayaquil sufre los efectos del toque de queda. La poca concurrencia obliga a cerrar los negocios, en algunos casos definitivamente. Hacemos contacto con Cristian Arias, quien se encuentra en el lugar para explicarnos el ambiente que se vive. Buenas noches, Cristian, adelante. ¿Qué tal, Tania? Buenas noches. Estamos en Betania French, uno de los lugares más conocidos, más concurridos, eran concurridos de la zona rosa de Guayaquil. El ambiente, algunas mesas vacías, la música está esperando a los visitantes. Sin embargo, el horario del toque de queda repercute en que las personas no lleguen acá. Obviamente no hay consumidores, muchos negocios se han visto afectados, han tenido que despedir personal y sufren las consecuencias de esta dura decisión. Veamos una nota. Si hay un sector que más sufre con el toque de queda es el de la diversión nocturna. Bares y discotecas podrían funcionar hasta cierta hora, pero el público no llega. Tenemos 70% de pérdida prácticamente, ya todos los locales, tenemos que despedir personales y todo eso. Es porque la gente guayaquileña le gusta farrear a las madrugadas, porque la mayoría de las personas salen a las 12 de la noche. Pero recién empieza la farra. Recién empieza la farra, imagínense que ahí empieza el toque de queda, cuando la gente quiere salir recién a farrear. La costumbre del guayaquileño se impone y si no puede farrear a medianoche, simplemente no lo hace, lo cual es lapidario para los negocios que dependen del consumo de los bailarines. Imagínense pagar personal, pagar renta, pagar productos y todo eso. Y los cumpleaños hemos tenido que aplazarlo para otra fecha, por lo que muchos cumpleaños prácticamente le hemos dado de baja ya prácticamente. El gremio está analizando las formas de plantear sus reclamos al gobierno central, porque la situación actual resulta inaguantable. Cristian Arias, Noticias Oromar. Bien, esa es la situación. Los propietarios de los negocios de entretenimiento nocturno han estado conversando, planificando, entre otras acciones, una marcha, pero esperan que el gobierno los escuche, que se sensibilicen y que esta actividad no muera, porque si la decisión es mantener el toque de queda, esta situación realmente los va a aniquilar económicamente. Hasta aquí nuestro informe. Volvemos al estudio contigo, Tania, tú tienes más. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, y gracias por este informe desde la urbe porteña. Esperemos que la situación realmente mejore. Con esto hacemos una nueva pausa comercial. Enseguida volvemos con las noticias internacionales y también con los deportes. Ya volvemos. Buenas noticias para los hinchas del Club Sport Emelec. Luego de prácticamente 14 años, Cristian Noboa regresa al fútbol ecuatoriano, confirmadísimo ya, también por el club. Sí, jugará en el equipo que lo vio salir del país, en el Club Sport Emelec. Vuelve a su casa, lo dijo él a través de las redes sociales, ¿no? Así es. Amigos, como siempre, ha sido un gusto compartir las noticias con ustedes. Buenas noches.